No, vamos a hablar ahora con Juan Cruz San Martín, abogado especialista en discapacidad. Doctor San Martín, gracias por atendernos. Rocío, Agustín y Santiago los saludan. Buen día, ¿cómo les va? Gracias a ustedes por el tiempo y compromiso de esto. No, por favor, gracias a usted. Bueno, queríamos hablar del veto presidencial al decreto 534, esto es a la ley de emergencia en discapacidad, ¿no? Y de la de los también la de los jubilados, por supuesto, y la moratoria previsional. Sí, pensé que la frase le ibas a terminar, esto es vergonzoso, pero no, hablaste técnicamente. Me Sí. remití a lo técnico para que usted nos explique, pero bueno, el adjetivo se lo puso usted, vergonzoso el veto. Sí, la verdad que sí, responde a una cuestión netamente cruel e ideológica, desinteresada en la población, ¿no? Los habitantes que habitan, para la redundancia, son argentinos. Uno hay que ser argentino para articular de un montón de derechos, lo cual eso me gusta. A ver, ¿cómo lo explicamos? Déjeme, necesito ordenarme, yo puedo explayarme. Cualquier cosa ustedes, por favor, interrúmpanme. Adelante, por favor. Hace un año y medio para atrás, más o menos del 2005 hasta un año y medio a esta parte, Sí. el acompañante terapéutico iba los 5 días a la escuela para estar con su paciente, cobraba en tiempo y forma, cobraba un monto similar al del docente, estaban calificados, ¿no? También no significa que ahora no lo estén. El estudiante estaba con su acompañante, con quien había generado un vínculo, el acompañante tenía una remuneración digna, viajaba, comía, pagaba su alquiler, mamá y papá del niño con discapacidad podían hacer sus actividades tranquilos mientras su hijo estaba en la escuela con su acompañante terapéutico. Sí. No llamaban a la media hora porque se había golpeado, porque se había desregulado, porque no había podido controlar su interés, etcétera. Para eso estaba el acompañante terapéutico y para muchas otras cosas. Ahora, los acompañantes terapéuticos ya no van 5 días, van 2 por semana. Responde a que no les alcanza el dinero que le paga el Estado Nacional a través de Obra Social o una prepaga, porque han congelado el nomenclador, no me gusta decir de diciembre del 2024, lo cual de diciembre del 2024 no se modifica nada. Yo voy a decir desde diciembre del 2023, porque si comparamos lo que aumentó el nomenclador en todo 2024, comparado a la inflación, no voy a hablar de inflación, voy a hablar con el precio de los alquileres. Mejor. Sí. Bueno, quedó en un cuarto y contando. Entonces no le alcanza el dinero al profesional, y acá está una cadena de que no alcanza el dinero al profesional para ir los 5 días. Entonces el niño, imaginemos con autismo, no está los 5 días con su acompañante. Quizá la escuela le dice a la familia, que esto pasa lamentablemente muy seguido, si el acompañante no lo traigas. Sí. O va igual y le dicen, mamá, venite que a la media hora, venite que se desreguló, venite que se hizo encima, venite que se está golpeando, venite que, etcétera. Entonces mamá y o papá no pueden hacer sus actividades laborales, académicas, de ama de casa, con sus amistades, lo que sea. Entonces esto está rompiendo todo. Todo está rompiendo. Los grupos familiares, los derechos de personas con discapacidad, el profesional que no cobra bien, que no viaja bien, que no consume un café en una cafetería, que no come productos de calidad, que no... Esa es la mejor, el más benévolo de los panoramas. Realmente la situación es dantesca, el panorama es dantesco. Concursa la extinción del sistema de prestaciones básicas con discapacidad. ¿Esto es judicializable, doctor? Digo, si el veto pasara por el Congreso y no fuera, digamos, y lo aprobara el Congreso al veto, ¿es judicializable? Si blinda el veto, decís. Si se sostiene... Claro, si se sostiene el veto, digo, hay un montón de derechos avasallados, me parece, por lo que usted nos cuenta, ¿no? Claro, pero lo que tiene nuestro sistema jurídico es netamente, su nacimiento es liberal, como todos los estados modernos. Después se ha modificado favorablemente, bueno, en otros casos no. Entonces no habla de que de financiar o sostener los valores congelados en el tiempo
no hay cumplimiento de un derecho. Claro, claro. A ver, hay jueces y hay una doctrina, una escuela de pensamiento del Poder Judicial, que es minúscula, que dice que sí. Entonces, si justo cae el amparo individual, cae en ese juzgado, va a resolver favorablemente. Pero hemos visto nosotros la Corte Suprema fallar de manera que no hay tendencia a esperar un fallo de esa manera. Hay un amparo, una acción de amparo colectiva que está instrumentada, pero que todavía no resolvieron, y se presentó hace 4 meses, 3 meses y medio, cuando la ley dice que el amparo se resuelve en 48 horas. Claro, Entonces, claro. hay un tópicos que vinculan al Poder Judicial con el Poder Ejecutivo. Eso es, se sospecha. ¿Por qué? Y porque el presidente de la Corte Suprema está sacando los libros a través de un medio de comunicación que está a favor de este Poder Ejecutivo. Entonces la conexión es fácil. Lo que pasa es que nosotros estamos medianamente formados, pero el común de la gente que está espantada de la política, y entiendo bien por qué, no digo que no, sepa que tiene una persona con discapacidad en su grupo familiar, o usted tiene certificado de discapacidad, o usted es profesional que trabaja con la discapacidad, le conviene votar al partido político, me meto en política, perdón, pero esto está muy vinculado, Por favor. que cree en la existencia del Estado. Porque la libertad avanzar quiere achicar el Estado. Y a mí no me importa si odian a Sergio Massa, o a Cristina, o a Vidal, a mí no me interesa esa parte. Pero creen en la existencia del Estado. Entonces voten por ellos, porque medianamente va a sostener los derechos de las personas con discapacidad. No me quiero meter en otros temas, ¿no? Obviamente. Juan Cruz, lo interrumpo. Agustín Amado soy. ¿Cómo está? Agustín, buen día. Bien. Hay determinadas funciones o tareas que lleva adelante el Estado que se manejan con una suerte de presupuesto por programa, es decir, que tienen asignadas partidas presupuestarias originadas en algún tipo de recaudación, ¿no? No sé, el impuesto a los automotores implica inversión en infraestructura vial, por ejemplo, ¿no? Para poner un punto. La pregunta es, los recursos que debe asignar el Estado a atender políticas de discapacidad, ¿tienen clarificado cuál es ese origen de esos recursos y se puede hacer una defensa de eso? Digo porque el argumento que ha establecido el gobierno es que no nos cierra la caja. Si nos cierra la caja, por lo tanto tenemos que recortar. Y entre otras cosas vamos a recortar también por acá. Quiero decir, ¿tiene el sector garantizado de alguna manera una asignación presupuestaria que tiene un origen claro, específico, o se alimenta ese presupuesto de todas las políticas de discapacidad y rentas generales? No. Hay 2 fondos solidarios, uno es de naturaleza federal y otro también es federal, pero está vinculado en un porcentaje de la esfera privada, que alimentan este sistema de prestaciones básicas que tiene naturaleza integral. Más allá de que la salud privada también está obligada, en medida, para ejercer su actividad comercial en la República Argentina, una parte también alimenta estos fondos de solidaridad. Pero además la ley de emergencia en discapacidad ampliaba un fondo más, está en el proyecto, que proviene de las exportaciones. Era un puntito, era nada, porque todavía no sostuvieron el militar. No existía eso de que no se sabe dónde se van a sacar los fondos, porque se sabe, está tipificado. Lo que no hicieron ellos fue aumentarle más presupuesto a esos fondos de solidaridad. Entonces, te cobran más por, voy a utilizar un ejemplo que no tiene que ver con esto, pero el alquiler es más caro, por ende el punto de porcentaje que se cobra de esta actividad en términos numéricos, empíricos, es más elevado, pero no lo destinan al fondo que corresponde. La partida es desviada. Eso es lo que está pasando. Pero eso se ve claro cuando una persona da un discurso de que sonriendo va a vetar una ley, 3 leyes en realidad, un boleo, mientras está en un hotel 5 estrellas. Entonces, cuando me hablan de que no cierra el superávit fiscal, que es el argumento por excelencia del presidente, además de decir que cuando hizo un tuit era Javier y no el presidente, ese es otro, ¿no? Que es maravilloso y no lo puedo creer. Eso es una opinión personal, les pido disculpas.
implicaba un 0,2% del PBI. La ley de emergencia de discapacidad, el cumplimiento efectivo, que impactaba favorablemente en más de 15 millones de personas. Un país que tiene 52. Un 0,2, impactando favorablemente en términos económicos y sociales en un tercio de la población, un poquito menos del tercio de la población, por un 0,2%, es una negoción. Es una negoción. Estoy hablando ahora matemáticamente hablando, ¿no? Sí. La realidad es que está... si aparece un funcionario, la situación yo ya describí, esto del acompañante terapéutico, para estar bien gráfico, como rompe todo entre el tejido social, ¿no? O gran parte. Pero si un funcionario dice, si tuviste un hijo con discapacidad es tu culpa y no es responsabilidad del Estado, bueno, quizá tendría que ir un poquito más a la lectura, porque sí es responsabilidad del Estado, porque lo dicen los tratados internacionales de San José y Costa Rica, el suscripto por el reglamento por Argentina del 2010 de las personas con discapacidad, sí, y la Constitución Nacional y las leyes nacionales. Entonces acá estamos ante un poder que elige al momento de jugar, entre comillas jugar, ¿no? Porque estamos hablando de llevar adelante un país, qué reglas usar y qué no. Si vos asumís con todos los compromisos. No vale decir, che, me gusta el artículo de la propiedad privada, pero no me gusta el artículo de la seguridad y la justicia social, o de la seguridad social. Eso sí es judicializable. Pero la estrategia que utilizan de desfinanciar de manera paulatina y silenciosa, lo que pasa es que los saltos de inflación no, de los alquileres o de la nafta son tan abruptos que no pueden ni disimular. Entonces, si hablo de que el año pasado el acompañante trabajaba muy bien con lo que se le pagaban, y hoy el sistema está muy vulnerado, más allá de que es vulnerable, está vulnerado, en un año, es que pasaron un montón de cosas en un año. Es muy abrupto. Por eso, discúlpame, sí. Sí. No, termine la idea, sí. No, que yo creo que esto se resuelve, que por supuesto las conductas que están teniendo son extremadamente reprochables, que hay que ir al Congreso, hay que ir al Casa Rosada, que hay que promocionar, hay que publicar, etcétera. Pero esto se resuelve de una sola manera. Bueno, mueren todas las personas con discapacidad. Esa es una, que es la que proponen gran parte de la comunidad, lamentablemente, porque hoy no hay condena social. No es tan fuerte la condena social. Hoy no pueden salir a decir, che, habría que... Esto no lo digo yo, no estoy diciendo un ejemplo de una persona con la cual no conoció su forma de pensar. Habría, bueno, pero ¿qué querés? Mirá, todo lo que se gasta, y tiene discapacidad, y bueno, ¿qué querés? Que labure. Hay gente que cree que esas personas tendrían que estar fuera del sistema o muertas, y hay gente que cree en la existencia del Estado y que le guste o no, en términos personales, más o menos cumple con los derechos de las personas con discapacidad, más o menos cumple con los derechos de la salud pública, más o menos le paga el Garrahan, más o menos le paga las universidades, más o menos, digo más o menos porque sabemos que con todos los problemas que hay, personales, políticos, socioeconómicos, digo más o menos. Pero el sistema está armado de una manera que es excelente. Lo que pasa es que aparece el humano y hace que funcione más o menos, a veces más menos que más. Pero cuando dicen que esto pasó siempre, que la comunidad con discapacidad esto le pasó siempre, pero ahora no es así. Insisto, esto no pasó ni con Menem, ni con De la Rúa en el 2001. Lo sé, porque trabajo en discapacidad hace muchísimos años, y estoy muy involucrado en discapacidad y educación hace más años todavía. El testimonio de las escuelas, el testimonio de los psicólogos, qué sé yo, te menciona eso. Realmente estamos en una situación calamitosa, pero se resuelve de una sola manera. Y logramos convocar a todas las personas con discapacidad y de su grupo familiar a que me encanta que odien a un político o a una política. Eso ya es cosa de ellos. No sé por qué odian, pero podría, con no disgustarme, es suficiente. Pero votar que creen en el Estado. Y si no, esto no se sale. Bien. Pero sí, todas esas personas funcionan. Estamos hablando de 15 millones de personas, 10 millones de personas, te dan vuelta una elección, ¿eh? Te la dan vuelta, punta a punta. Sí.
San Martín, le voy a pedir resumen porque estamos muy sobre la hora, para que quede claro. Entonces, lo que se vetó con respecto a la emergencia en discapacidad no es solamente por lo que trata de decir todo un presupuesto, sino una estructura que ya se venía sosteniendo previamente sobre el trato hacia los discapacitados, que gracias a esta quita de dinero no se va a poder ejecutar. ¿Esto es así? Claro, no hay argumento en términos económicos, macroeconómicos, que impidan la aprobación de esa ley, porque hablamos de un 0,2%, que impactaría favorablemente en más o menos 15 millones de personas. Sí. Más bien, hablamos del intento de destrucción de la clase media, porque si el niño no puede ir a la escuela, mamá o papá no pueden ir a trabajar. Bien. Es bien sencillo. Yo me tomo una atribución y no les molesto. Por favor. Si aparece un caso de discriminación en alguna escuela, ese caso yo lo tomo gratis. Les pido que me contacten a mi Instagram y yo respondo esos mensajes. Discriminación en la escuela, no. Bien. Que es, @San Martín Juan Cruz, ok. Doctor San Martín, muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido usted muy gentil. Gracias a ustedes, un placer y buena semana. Un abrazo, Juan Cruz San Martín, bueno, ayudándonos a entender de qué va el tema discapacidad. Cuando digo el tema discapacidad, digo la ley que aprobó el Congreso y que ha vetado el presidente Javier Milei con respecto a, a las percepciones que tienen las gentes con distintas discapacidades y que a través de una ley, por supuesto, el Congreso intenta sostener y a través de un decreto el Gobierno Nacional en buena medida intenta dar de baja buena parte de ellas, lo cual es una situación por supuesto sensible que se mete de lleno en la arena política de nuestro país y en la famosa discusión sobre hasta dónde cuidar el recurso público y hasta dónde no tocar determinados temas que son muy sensibles como este del cual estamos hablando. 11:37 minutos, ya venimos.